Señor Jesús, Padre, ante tu presencia estamos, Señor, elevando nuestra oración a ti, pidiéndote, Señor, que seas tú derramando de tu Santo Espíritu sobre cada uno de tus hijos, para que podamos ser ministrados, guiados por el poder de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema, se llama Aprende a pensar. El texto bíblico Filipenses 4, 12 y 13, nomás dos versículos. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Cuando nosotros leemos la Escritura, tenemos que ponernos a pensar lo que el apóstol nos está diciendo. Podemos vivir de la manera que Dios determine que nosotros vivamos. Así sea que tengamos que vivir humildemente o que lleguemos a tener abundancia, y por todo debemos de estar enseñados, así para estar saciados como para tener hambre. No todo el tiempo vamos a vivir solo saciados. Amén. Dios puede permitir una prueba. Amén. Y no quiere decir que ahí terminó todo, que Dios lo ha olvidado. Es ahí el momento de la meditación. Pero dice en el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿En qué momento llega la fortaleza de Dios? En el momento de la necesidad, pero también en el momento que nosotros podemos dejarnos en las manos de Dios. Amén. En el momento que nosotros le decimos a Dios: Señor, aquí está mi vida, aquí están mis hijos, aquí está mi hogar, eres tú el que toma control de mi hogar. Amén. El que toma control de mi vida, tanto espiritual como material. Amén. Y caminar en buenas obras, y el Señor determinará lo que va a hacer con nosotros. Sí, amén. Pero la fe debe de ser: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No le puede fortalecer nadie más, solamente Cristo. Amén. Nosotros tenemos una iglesia que no está muy grande, va creciendo poco a poco, y vieran cuánta necesidad hay en el pueblo de Dios. Amén. Pero en todo momento está la oración, ahí está un Dios poderoso dándolos la fortaleza. Amén. Dándolos la oportunidad de entender el propósito que Dios tiene para nosotros. Todos queremos vivir mejor, y solo se logra superando malos momentos. No puede irte bien siempre, porque no serías formado. O sea, como cuando a un niño le da todo y nunca tuvo la capacidad de llamarle la atención. Ese niño se está creciendo en una deformación en la cual el día de mañana le va a afectar. Amén. Así es el cristiano cuando tiene todo y nunca ha experimentado una prueba. Llega la prueba y quiere desvanecerse por completo, porque no sabe qué es padecer. Amén. Todo ha sido gozo. Amén.
Nosotros sabemos que vivir es un aprendizaje. Día con día, usted y yo estamos aprendiendo a vivir. Amén. Y no es posible que esperemos llegar a 100 años para aprender a vivir. Es ahora cuando nosotros tenemos que enseñarnos a vivir. Amén. A vivir en una vida sana, libre de toda contaminación, ajenos a lo que es el pecado y a lo que el mundo haga afuera de nuestras vidas. Todos en el momento de la necesidad nos acordamos de Dios, y todos en el momento de la llenura de la bendición, no muchos nos acordamos de Dios. Amén. En el mundo religioso se nos enseña muchos ritos y costumbres. Aprendemos a ir al culto, a la iglesia, al servicio religioso, u homilía, como le llame, pero no se nos enseña a vivir como verdaderos hijos de Dios. En esa formación estamos nosotros peligrando, todos peligramos a perder nuestra salvación. Amén. Pero cuando usted se va formando mal, peor es la situación. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. No es lo mismo tener vida que saber vivirla. Porque habemos muchos que tenemos vida pero no sabemos vivirla. Estamos desgastándonos sin entender a qué venimos a esta tierra, o el propósito que Dios nos ha puesto para que estemos en esta tierra. Amén. Perdemos el tiempo en vagancias, en vicios, y no aprovechamos el buscar el conocimiento para encontrar el camino correcto. Amén. En el libro de Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Ahora usted sabe por qué Dios mandó a su Hijo al mundo. Si sabe qué tiene que hacer para ser salvo. No porque Dios dio su vida en la cruz, todo mundo se salva. Se salva solo aquel que ha arrepentido su corazón a Dios. Amén. Y que vive bajo los mandamientos de Dios. Amén. Estamos vivos, existimos, pero también pensamos y convivimos con otros. Tenemos que lograr objetivos que no deben de ser solo objetivos nuestros, sino hay un objetivo primordial, que es alcanzar la salvación de nuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Vivir no es mecánico e inconsciente como respirar. Usted respira inconscientemente. Tomamos aire sin pensarlo. Es un acto reflejo de nuestro sistema para aprender a vivir. Amén. Pero el caminar en este mundo pecador no es igual. No es igual porque usted sabe que así como hay vida, también hay muerte. Amén. Y como hay muerte, también hay vida después de la muerte. Sí, amén. Y es ahí donde nosotros debemos de meditar: si hay vida después de la muerte, ¿qué tengo que hacer para vivir después de la muerte en la gracia de Dios? El libro de Proverbios 2:1 dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Si recibieres mis palabras.
¿Qué está haciendo ahora usted recibiendo la palabra de Dios? Si mis mandamientos guardare dentro de ti. Usted tiene que enseñarse a guardar la ley de Dios en su corazón, para vivir por ella. Porque la gracia de Dios vivifica. Ahora en el verso 4 del mismo libro de Proverbios dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Y el verso 5 dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Ahora en el momento que vivimos, el ser humano debe de saber entender el temor de Dios. Amén. Amén. Esto no es miedo. El Señor no dijo, ténganme miedo. El Señor lo que dijo, que obedeciéramos a sus mandamientos, porque su ira es implacable. Amén. Simplemente cuando usted se aleja del pecado, es porque teme a Dios. Gloria a Dios. Cuando usted se aleja de hacer el mal, es porque ha entendido, ha podido escudriñar las Sagradas Escrituras y ha entendido o ha recibido el conocimiento de Dios para caminar en esta tierra. Gloria a Dios. La vida, siendo lo que Dios, el regalo de Dios, nosotros debemos de meditar cómo alcanzar vida eterna. En el verso 6 también dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. ¿En dónde está la palabra que salió de la boca de Dios? Ese es el detalle en lo que nosotros debemos de aprender a pensar. ¿Alguien sabe de dónde o en dónde encontrar la sabiduría de Dios que salió de su boca? Es ahí donde nosotros no hemos encontrado la sabiduría. Porque si sabemos que de la sabiduría y que de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, nosotros debemos de saber en dónde está el misterio para conocer en dónde está la palabra que salió de Dios. Amén. Usted puede ser muy religioso, pero si usted no lee las Sagradas Escrituras, el conocimiento y la inteligencia está quedando a un lado. Amén. Lea la Escritura. Es bíblico que nosotros ahí vamos a encontrar conocimiento e inteligencia. No esperemos que por obra y gracia del Espíritu Santo lo llene de sabiduría y hagamos cosas grandes en la vida. Primero hay que conocer a Dios Amén. para que nosotros podamos tener el conocimiento y la inteligencia para caminar en este camino que tenemos, que no es tan fácil. Amén. ¿Y por qué se los hace más difícil? Por falta de conocimiento. Porque si conociéramos, todo es más fácil. Sí, amén. Tampoco es razonable llegar a la tercera edad con la misma debilidad de carácter de un adolescente y sin manejar el afán que te atormenta desde tu juventud. O sea, llegamos a una edad en donde recibimos conocimiento y inteligencia y entonces usted va a poder dominar el afán de la vida. Amén. Usted va a poder manejar la situación que se le ponga enfrente. Y eso no lo va a lograr
si no tiene la inteligencia y el conocimiento de Dios. Amén. Si Él ve y conoce mi situación, entonces yo debo de mirarla desde la óptica divina, tanto como me sea posible, no con una visión natural, sino algo sobrenatural, donde sabemos que Dios se mueve, que Dios cambia, que Dios transforma. Amén. Y ello me permitirá desligarme de la estrechez de mi visión y amplía mi horizonte para el camino que he tomado como hijo de Dios. Amén. Muchas veces nosotros determinamos poner nuestros ojos en algo y en el horizonte se nos va perdiendo esa visión Amén. y creemos que el propósito que habíamos puesto en esa visión no puede ser, pero porque pusimos una visión natural. Pero cuando usted tiene una visión espiritual, no se puede perder, sino que día con día usted podrá entender que aquella lejanía en la que había puesto su mirada se va acercando. Gloria a Dios. Porque día con día usted va llegando a el propósito que se puso en su vida. Amén. Le voy a explicar un poco. Mi visión en el caminar con Dios, no humana, no es mirar de aquí a la calle, sino hasta donde Dios lo permita. Amén. Amén. Para que todos ustedes puedan también llegar hasta donde Dios les Sí, amén. permita. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no limita a nadie cuando usted tiene una visión en el poder de Dios. Sí, amén. Mi visión es que un día un pueblo alcance salvación y vida eterna. Amén. Y si ustedes entienden o conocen, van conociendo el camino para llegar a esa visión, van a lograr una salvación. Gloria. Van a lograr entender el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Gloria al Amén. Señor. Pero si yo les estoy enseñando una visión en donde no alcanza a ver con sus ojos naturales y usted quiere verlo ya, difícilmente va a poder llegar a la meta. Porque no es mejor llegar primero, sino saber llegar. Amén. Gloria al Señor. Viviendo día con día en una relación con Dios. Amén. Esto no es una carrera o de apuestas. Esta es una carrera en donde no tiene que ocupar esa fuerza corporal, sino una carrera donde usted pone a trabajar su mente y corazón y es espiritual. Sí, amén. En donde usted cuando siente ya no es el mismo del año pasado. Usted es otro. Y esa otra persona que va siendo transformada va encontrando algo diferente. Probablemente se le haga un poco extraño porque el mover espiritual no es lo mismo que el mover carnal. Amén. Amén. Porque en el mover carnal, el hombre se afana, corre, suda y se acuesta cansado sin acordarse ni de Dios
Amén. Y en lo espiritual usted encuentra la paz de Dios, puede descansar y puede decirle gracias Dios mío porque me ha dado la sabiduría para vivir otro día más. Amén. El propósito de Dios, todo propósito de Dios es hermoso. Ahora lo que hace falta es conocer qué quiere hacer Dios de nosotros. Sí, amén. Amén. Dios no quiere hacer un hombre cansado, un hombre enfermo, un hombre cautivo, que no tiene paz en su corazón. El Señor dijo, todo cansado y cargado, venid a mí y yo os haré descansar. Sí, Amén. amén. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Si usted tiene cargas, usted tiene problemas, tiene cargas que no puede llevar, no se las ponga usted mismo en la espalda, o a veces hasta la esposa y los hijos tienen que cargar con esas cargas, Amén. sin darnos cuenta que esa carga está destruyendo nuestro hogar. Vaya y póngala en las manos de Dios y Dios la destruirá. Sí, amén. Él cargará con ellas para que su vida sea ligera, Sí, amén. para que usted pueda llevar una vida sana, una vida normal en esta tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque entonces Dios los librará de amargura, de resentimiento y de la sensación de injusticia y esterilidad de muchas situaciones. Amén. O sea, no se pueden realizar todos los pensamientos de nuestra mente. Acuérdese quién pesa los espíritus. Acuérdese quién se encarga de la palabra que sale de su boca. Es ahí donde nosotros debemos de tener una formación, un conocimiento para que la sabiduría y la inteligencia se desarrolle en nuestra mente. Gloria a ¿Sabe usted que el hombre es demasiado inteligente, pero el pecado no lo deja desarrollarse? Pero aún va más lejos la aceptación, que es creer que Dios tiene poder en cualquier situación para transformar en un bien para su gloria o incluso para mí propio o para la vida nuestra. Amén. O sea, si usted acepta o se ha implicado en el caminar con Dios y cree, Dios tiene poder en cualquier situación para transformarla a favor suyo, Amén. porque Él en su grandeza puede transformar la vida del hombre. Gloria a Dios. Esta amplia riqueza de matices del contentamiento queda resumida magistralmente en las palabras del patriarca José cuando exclama ante sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Amén. O sea, en todo momento, el hombre que lucha en una milicia que es el caminar con Cristo, debe de haber contentamiento en todo aquello que venga en contra de nosotros. Amén. El contentamiento es inseparable de la confianza en un Dios personal que dirige cada paso de la vida nuestra, con un sentido y un propósito. O sea, todo tiene sentido de lo que Dios determina para nosotros y todo tiene un propósito eterno. Amén. También esto le permitió al Señor tener paz en toda situación. Es la serenidad
que le permitió a nuestro Señor pronunciar aquellas palabras en medio de aquel clamor y lágrimas. Y habló diciendo, o dio unas palabras de aceptación a lo que el Padre había determinado. En el libro de Mateo 26:39 dice, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. O sea, él tuvo una aceptación de lo que el Padre determinó para su vida. Hubo contentamiento en su corazón. No le dijo, Padre, ¿por qué me abandonaste? Yo no quiero ir a la cruz. Sino que hubo contentamiento en su corazón. Y el Señor aceptó la voluntad del Padre en su corazón. Había obediencia, y la obediencia le dio el contentamiento. Amén. En el momento que él recibe el gozo en su corazón y sabe a lo que había venido, le dice que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y el cristiano debe de hacer lo mismo. Vienen situaciones que no nos gustan en nuestra vida, no reniegue, que haya contentamiento en su corazón y clámele a Dios o pídale sabiduría para que Dios le revele el por qué está viviendo esa situación. Amén. Pero con un contentamiento en su corazón, sabiendo que todo lo que le sucede a un hijo de Dios le ayudará para bien. Amén. No hay duda que también Pablo vivió el contentamiento en el Señor. Pablo pasó situaciones difíciles en la vida que llevaba. Y él mismo usa dos verbos referidos a la docencia. Y dice, he aprendido. En el libro de Filipenses 4:11, y estoy enseñado. Si el contentamiento es mirar la vida desde una perspectiva divina, ello va a requerir tiempo para que usted pueda aceptar en su corazón lo que Dios determina en su vida. Amén. Lo importante es avanzar para vivir de forma sosegada, aprendiendo a no mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven. Gloria a Pues Dios. las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Amén. En 2 de Corintios 4:18 lo hemos leído. O sea, lo que les dije al comienzo. Si yo quiero que vean más allá de cruzar la calle y ustedes quieren ver ahí nomás, porque quiere vivir en las cosas naturales. Usted quiere ver más allá de lo que ven sus ojos, sabe que tiene que vivir en un sentir espiritual. Amén. Hasta aquí hemos explicado en qué consiste el contentamiento. Veamos ahora dónde se origina esta actitud. Porque todo tiene un origen. Si no es una técnica psicológica en la que uno se puede ejercitar, ¿cómo conseguirla?
Ahí está el problema, porque es una experiencia espiritual y sobrenatural. Usted no puede ir a un psicólogo o que alguien que le enseñe técnicas. Para que usted entienda el origen de la paz de Dios o del contentamiento en su corazón, jamás se lo va a enseñar un hombre. Eso se lo va a dar el Espíritu Santo. Amén. Y es ahí donde nosotros muchas veces sentimos paz, relajados, y aún no sabemos por qué. O muchas veces no percibimos la fuerza del poder de Dios en nosotros y decimos que qué raro sentimos nuestro día o nuestro cuerpo, porque no estamos percibiendo qué está haciendo Dios en nuestra vida. Amén. La experiencia espiritual o sobrenatural se manifiesta cuando usted tiene la habilidad de hacer una buena oración y leer la Escritura. Entonces, usted va a empezar a percibir o a tener experiencias espirituales o sobrenaturales. No porque lee un libro de algún intelectual o psicólogo. Lo va a lograr cuando usted ore y lea las Sagradas Escrituras. Amén. Por eso dice Proverbios, si como a plata le buscares, es ahí donde nosotros le fallamos a Dios. Desobedecemos en no tener el deseo de conocer a Dios, sabiendo que en ese conocimiento viene la sabiduría y inteligencia. Amén. Y el contentamiento, ¿cuántos saben en dónde se origina? No se origina en otro lado ni en otra persona, nada más que en la persona de Jesucristo. Gloria a Dios. El contentamiento se origina en Cristo. Ello nos lleva a la segunda experiencia de Pablo. Y usted lo acaba de leer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En dónde se está originando el contentamiento? En Cristo. Porque todo lo puede en Cristo. Amén. Él lo fortalece. Amén. Es ahí donde nosotros, teniendo las Sagradas Escrituras, debemos de tener el contentamiento, porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Los versículos el 4 y 11 y Filipenses 4:13 forman un todo inseparable. No hay verdadero contentamiento sin Cristo. Amén. Amén. Porque usted lee el versículo 4:11, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios para ser edificados. Si ahora usted no ha entendido en dónde está el contentamiento, búsquela en las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Y allí va a encontrar que usted puede ser feliz no importando la situación que esté viviendo. Amén. En realidad esta es la clave no solo de este pasaje, sino de toda la vida cristiana. Observamos la preposición que Pablo utiliza. Todo lo puedo en Cristo. No dice como o por Cristo, sino todo
lo puedo en Cristo. Amén. Amén. Es ahí en donde nosotros vemos la preposición, todo lo puedo en Cristo. Gloria a Dios. No es a ver si puedo. Amén. Esto es así porque se trata de un estado vital, una situación existente. O sea, el decir todo lo puedo en Cristo es un estado. Y ese estado es vital, es una situación que existe. Amén. ¿Por qué lo puede todo en Cristo? Porque lo está viviendo, lo está experimentando. No dice a ver si puedo vivir en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. El libro de Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. No dice a ver si puede vivir Cristo en mí. Es ahí donde nosotros debemos de tener el conocimiento que la preposición es algo que estamos viviendo, que existe en el corazón nuestro. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una afirmación en la cual usted debe de tomarse de la mano de Dios y entender que jamás está solo, Amén. que su vida ha sido sustentada por lo sobrenatural. Amén. Gloria a Dios. La mayoría de hijos de Dios que no los afirmamos en la palabra de Dios decimos: es que por más que lucho no puedo. Si yo le pregunto cuántas veces ora y cuántas veces lee la palabra, no, pues no lo hago. Así jamás va a poder. Pero cuando alguien dice o lo está haciendo de tomar un orden de oración, de lectura bíblica, de hablar con Dios, todo lo puede en Cristo, porque es el que lo está fortaleciendo. Amén. Estamos comenzando un año nuevo. Será difícil todos no hacer como el fariseo, sino en un corazón humilde hacernos una promesa con Dios, Gloria de ser mejores hijos, Amén. de entregarlos a Dios en oración, en lectura bíblica, para el crecimiento de ese conocimiento, para la sabiduría, para la inteligencia. Gloria a Dios. Y que pues este camino que hemos tomado no es tan fácil si no tiene a Dios en su corazón. Amén. Humanamente o carnalmente fracasa. Pero si usted ha elegido que Cristo viva en usted, todo le será fácil. Todo puede ser posible. Amén. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo sufrió todo lo que el ser humano quiso hacer con él en esta tierra. Y no dijo: yo no doy mi vida por estos pecadores. Aún estando en la cruz le dijo al Padre: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Amén. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad con Dios y decirle: perdóname, Señor, por no entender tu propósito. Sé tú la guianza en mi vida. Sé tú el que me fortalece. Yo quiero vivir en ti. Enséñese a hablar con Dios. Muchos cristianos hasta saben escribirle poemas al esposo o a la novia, pero a Dios no le saben decir nada.
Es el momento de que todos nos enseñemos a hablar con un corazón sincero al Señor, y no precisamente tienen que repetir lo que yo digo, sino lo que nazca en su corazón. Sí, amén. Porque su corazón, su mente, su espiritualidad no es la mía, pero el Dios es el mismo y Él los escuchará. Amén. De la manera que ustedes le hablen, si lo hacen con conocimiento y respeto a Dios. Amén. Amén. Porque en estos tiempos no tenemos respeto a Dios. Y eso es otra situación bien difícil. Dios no es igual que nosotros ni ningún amigo o vago que ande por ahí en la calle. Él es un ser supremo, el cual merece toda honra y toda gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que hace falta. Solo dame, Dios mío, aquí estoy, Dios mío. No. Preséntese a Dios con un corazón humillado. Si se humillare mi pueblo, dice las Sagradas Escrituras. En la humillación es donde se glorifica a Dios. Amén. ¿Cuántos en algún día de su vida se han arrodillado con lágrimas en sus ojos, con una necesidad o con una súplica al Señor? Y ahí sienten algo sobrenatural que toca su vida. Amén. ¿Por qué no hacerlo todos los días que nos arrodillamos a hablar con Dios? Dios es grande, Dios los ama. Amén. Dios dio su vida por nosotros. Es el momento que nosotros tomemos compromiso con Él. No con el hombre. Podrán decir, el pastor me quiere tener en la iglesia todos los días. No se trata de eso. Porque no lo voy a salvar yo. Lo va a salvar Cristo. Amén. Y con Él tienen que tener un compromiso, saber de que hay un lugar donde llegar y adorar su santo nombre. Amén. Pero para leer la Escritura, para orar en cualquier rinconcito de su casa, en su auto, donde quiera lo puede hacer. Amén. Y Dios le agrada cuando alguien ha puesto la confianza en Él. Es ahí donde Él se manifiesta. Nuestro Señor Jesucristo nos da la misma idea en el libro de Juan 15:4. Dice, con la metáfora de la vid verdadera. Permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, si usted no puede permanecer en Cristo, ¿podrá llevar frutos? Lea todo el texto bíblico y verá qué hermoso es lo que Dios quiere de nosotros. O sea, de una frutita pegada en la rama, ¿cuál es su sustento? La savia del árbol. Amén. De ahí se sustenta. Fuera de la ramita se seca. No crece porque ya no tiene alimento. Ese es el cristiano, por eso usa esa metáfora. Ese es el cristiano, apartados o alejados de Dios, nada somos. Amén. Y es el momento que nosotros meditemos porque queremos ser alguien en el caminar con Dios. Estar en Cristo es imprescindible porque nosotros sabemos que el poder de Dios no solo está en nosotros, sino que se manifiesta para salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre. Tú eres grande, tú eres poderoso. La sangre de Cristo tiene poder. Y yo en tus manos, Padre, he encomendado este cuerpo de Cristo. Hay un Dios de poder. Hay un Dios de misericordia. Ahora te pido, Señor,
que seas tú tocando la vida de cada uno de tus hijos, transformando esas vidas, sanándolos, libertándolos de todo mal, de todo peligro. Hay un Dios poderoso en este lugar que nos ama, como también nos llama. Señor, extiende esa mano bendita y bendice este pueblo, Padre. Bendícelos con sabiduría, con entendimiento. Bendícelos con toda bendición de lo alto. Eres tú poderoso para hacerlo. Así te pido, Padre, por la salud de cada uno de tus hijos. Sé tú sanando, bendiciendo, libertando. Hay un Dios de poder en este lugar. Hay un Dios de misericordia que ha extendido su mano sobre estas almas, sobre este cuerpo de Cristo. Y yo en tu nombre, Padre, declaro bendición, liberación, sanidad en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.